Y ahora nos vamos, tenemos creo que ya Sí. con nosotros a Gerardo Esquivel. Le damos la bienvenida aquí a los periodistas para conversar sobre los ¿Cómo datos de está Coneval. Gerardo? Muy buenas Bien, Álvaro, tardes. bien, Alejandro. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos los auditorios. El, una evaluación general sobre lo que informó el día de hoy el Coneval, Gerardo. ¿Cuál es la evaluación que usted hace, grosso modo, y después con particularidades que a usted le llama la atención? Claro, yo diría que el resultado más importante y sin duda lo que hay que enfatizar y celebrar es la reducción de la pobreza muy significativa entre 2018 y 2022. No solo entre 2020 y 2022, lo cual era de esperarse porque veníamos saliendo de un mal momento que era el momento más álgido de la pandemia, sino que la reducción de la pobreza incluye al periodo 2018-2022. 5 millones de personas pobres menos, de acuerdo a las cifras de Coneval, medidos tanto en la visión multidimensional que hace el Coneval como en la medición que solo se restringe al área de ingresos. Creo que son dos resultados muy positivos, que no hay que escatimar el reconocimiento, me parece, a las acciones que dieron lugar a esta reducción, que yo creo que están como en el corazón, digamos, de la reducción de la pobreza, que son el aumento del salario mínimo, los programas sociales, los programas de inversión pública focalizados en la zona más pobre del país, que es la zona sur-sureste. Todo eso en su conjunto creo que contribuyó a una reducción de 5 millones de personas pobres entre 2018 y 2022. La reducción más importante, creo que yo haber visto en dos años, en estos indicadores que de los que tenemos memoria. Así es que creo que es algo digno de celebrar y creo que eso es lo más importante. No quiere decir esto que no haya problemas, que no haya dimensiones en las cuales se pueda mejorar. Ya estabas hablando de alguno, que era el tema de la cobertura, del acceso a los servicios de salud, que creo que es muy importante es hacer esta explicación pedagógica que estabas haciendo tú ahora, que no implica que necesariamente se haya reducido en los hechos el servicio de salud o el acceso a los servicios de salud, sino que también es un poco el resultado desafortunado de una transición fallida de un sistema que era el Seguro Popular, muy conocido, que había tardado muchos años en desarrollarse y que bien o mal había logrado transmitirle a la población la certidumbre y la confianza de que podía tener acceso a ciertos servicios acotados de salud, pero que en la transición al INSABI, que se trató de hacer demasiado aceleradamente, quizá con poca preparación, con poca preparación, digamos, e información hacia la población, pues mucha gente piensa ahora que no tiene acceso, aunque lo siga teniendo. Eso es lo importante. Los hospitales siguen estando ahí, las clínicas siguen estando ahí, pero si la gente no tiene una credencial que le diga que puede ir ahí, pues sí tiene efectos no solo en que no sepa que tiene el derecho, sino que a lo mejor no va, aunque cuando se siente enfermo, y eso pues es algo indeseable. Creo que es algo que hay que corregir, es algo que debemos aprender hacia adelante, y creo que hay que verlo como algo pues que es una información útil para los diseñadores de políticas públicas hacia adelante de corregir. Es decir, si hay un problema que la gente está diciendo, yo no sé si tengo acceso a los servicios de salud, y lo tiene, pues digámoselo, credencialicemos, informémosle, digámosle, tienes derecho a hacer esto, tienes, así como antes podías ir a la clínica, al hospital, hoy lo puedes hacer todavía, y además seguramente con mayor capacidad de acceso, porque una cosa que sí sabemos es que se terminaron muchos hospitales que estaban incompletos, se equiparon muchos hospitales que eran cascarones, entonces es paradójico que en una administración donde posiblemente mejoró el acceso a los servicios de salud en los hechos, en la percepción, en las encuestas, en la información, la gente no lo sabe por una falla de comunicación, una falla en la estrategia de implementación de esta sustitución del sistema, y que esperamos que ahora pues se va a desarrollar el IMSS Bienestar, pues que eso ayude a corregirlo. Digamos, creo que no hay que dejar de reconocer estos problemas, pero tampoco hay que sobredimensionarlos. No es como se quiere hacer creer, me parece, que 30 millones de personas hoy no tienen acceso a los servicios de salud y que antes sí lo tenían. Yo creo que muchos de ellos lo tienen, simplemente no están seguros que lo tienen,
no saben porque no tienen lo que antes tenían, que era la certeza y la credencial que les acreditaba poder ir ahí, pero seguramente si van a ese hospital, seguramente los reciben, seguramente los atienden, y eso creo que es muy importante que esta administración y la que siga haga un trabajo en esa dirección, porque creo que eso va a ayudar a mejorar aún más los indicadores de pobreza. Pues es muy interesante porque podría ser un efecto simplemente, no es así, pero como si fuera contable. Pasamos de esta contabilidad a esta porque la cobertura podría ser exactamente la misma y pensando que hay más hospitales ahora o hospitales que se han mejorado, pues a lo mejor la cobertura es más amplia, pero la percepción es que no es así. Quizá porque se pasó de un sistema al otro. Ahora, el caso de la pobreza extrema, que no tiene la misma reducción, Gerardo Esquivel, ahí también abre una gran oportunidad a los que implementan políticas públicas, porque se pueden hacer cosas muy puntuales para mejorar esos porcentajes. Así es, yo estoy de acuerdo y creo que ahí es paradójico un poco lo que ocurrió también, ¿no? Porque la pobreza extrema, en la medición multidimensional, o sea, la que incorpora la parte de educación, salud, características de la vivienda, etcétera, ahí hubo un ligero retroceso porque subió de 7 a 7.1%, la pobreza extrema multidimensional. Pero la pobreza medida extrema, solo en la dimensión de ingresos bajó. No solo bajó, es la más baja desde que tenemos registro. Y eso no es menor. Tenemos una pobreza extrema por ingresos de solo 12.1%. Y eso, digamos, comparémoslo con lo que teníamos hasta hace algunos años, que rondaba cerca del 20%. Entonces, hemos avanzado en la dimensión de proveer de ingresos mediante el fortalecimiento del mercado laboral, mediante la inversión en regiones poco desarrolladas, mediante el fortalecimiento del salario mínimo, etcétera, de los ingresos de las personas. Ahora lo que hace falta es un poco atender las otras dimensiones, la dimensión del rezago educativo, la dimensión del rezago en salud, que ya lo habíamos mencionado hace un momento, y creo que eso es lo que hay que hacer hacia adelante, porque yo creo, y me parece que es algo perfectamente alcanzable y deseable, que hacia adelante busquemos erradicar la pobreza extrema como país. Pienso que un país como el nuestro, con un nivel de desarrollo de ingreso per cápita como el que tenemos, no puede darse el lujo ya de tener a millones de personas en situación de pobreza extrema, que quiere decir, entre otras cosas, que su ingreso no les alcanza para consumir una canasta básica que les provea los nutrientes mínimos para tener una vida saludable. Yo creo que eso es algo injusto, algo que el país puede tener como un objetivo en el corto y mediano plazo, erradicar la pobreza extrema. Y yo lo planteé hace unas 3 semanas que fui a un foro convocado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que está elaborando el proyecto de Nación para 24-30. Yo dije con toda claridad que deberíamos tener como objetivo de nación en el mediano y si no es que en el corto plazo, erradicar la pobreza extrema, que son pues, estos millones de mexicanos que aún están en estas circunstancias desafortunadamente y que podríamos hacer un esfuerzo para acabar con eso y creo que eso nos ayudaría a tener un México más justo, más equitativo. ¿Cómo? Exacto. Es decir, ¿cuáles podrían ser las líneas generales, si es posible exponerlas con brevedad, Gerardo Esquivel, que tenga como objetivo efectivamente la erradicar pobreza extrema? Considerando que son los mexicanos que están pues en los lugares más remotos. Así es, yo creo que justamente una cosa que ocurrió en este proceso, digamos, de transición, fue que abandonamos un programa muy focalizado, como era de oportunidades y progresa, que tenía sus ventajas y sus desventajas. Yo no quisiera enfatizar como si hubiese sido la solución, no era la solución, pero sí tenía un tema que atendía a población en ciertas zonas que se dejaron de atender porque, como recordaremos, en la transición se hizo un censo del bienestar que por su propia naturaleza y forma en la que se realizó, pues no llegó a los lugares más alejados y extremos del país y entonces no incorporó a este segmento de la población a los programas sociales. Entonces, tenemos que mejorar la focalización en esa dimensión, esa es una. Y la otra cosa muy importante,
Porque si uno ve el mapa de la pobreza extrema del país, está muy claramente definido en algunas regiones geográficas del país, en el sur-sureste del país, en unas zonas en el norte, que están en zonas montañosas, muy alejadas. En fin, eso implica que deberíamos tener un programa territorial. Me parece que sea la solución para evitar caer en la focalización individual o familiar. Un programa territorial de desarrollo regional territorial en las zonas de pobreza extrema que eventualmente pueda ayudar a erradicar de esos lugares la pobreza lacerante en la que viven esas comunidades. Son dos cosas que se me ocurren: mejorar la focalización y un programa de desarrollo territorial específicamente en esas comunidades que sabemos dónde están además. Es decir, incorporarlos de alguna manera, porque la segunda parte de lo que usted propone, pues se refiere a esas mejoras que casi siempre son de infraestructura, Gerardo. Es ir a ese lugar que tenemos muy bien ubicado, generar mejores condiciones para esa comunidad e incorporarlos al desarrollo, porque no pueden estar marginados del desarrollo. Así es, exactamente. En algunos casos habrá que acompañarlos con programas productivos, en algunos casos con infraestructura básica. Puede ser costoso. Digamos, siempre el tema ha sido que es costoso porque son poblaciones muy aisladas, en comunidades muy remotas. Es cierto, pero insisto, yo creo que un país como el nuestro, con el nivel de desarrollo e ingreso que tenemos, no debe tener ya pobreza extrema de este tipo. Ya podemos erradicarla para siempre. Creo que eso, es algo que nos lacera como país, como sociedad, y creo que podríamos avanzar en esa dirección hacia adelante. Pero tenemos que tenerlo primero. Por último de mi parte, Gerardo Esquivel, ex gobernador del Banco de México, ¿te sorprendieron las cifras? Porque se estaba esperando una disminución, pero de esta dimensión. No, yo creo que es muy buena pregunta, porque yo creo que las cifras son bastante mejores de lo que habíamos anticipado, incluso de manera optimista. Creo que por una razón, o sea, venimos y no podemos obviarlo, y muchos analistas que yo he leído, escuchado el día de hoy, parecen olvidarse que pasamos por una pandemia entre 20 y 22. O sea, en verdad, hacen juicios de valor como si estuviéramos en un estado de cosas normal. No estábamos en un estado de cosas normal. Pasamos por una situación en la que cerramos la economía del país. 2020 el PIB se cayó 8%. En otros momentos, y basta ver las gráficas, yo puse hace rato una gráfica de la pobreza por ingresos, ver cuánto tiempo nos tomó regresar en otras crisis. En 2004, en el 94, 96, nos tomó muchos años regresar al nivel de pobreza previo a la crisis. En 2008, 2009, la pobreza siguió creciendo hasta el 2014. O sea, y que esta vez con esta crisis de una magnitud incluso mayor a esas dos crisis que tuvimos, que lo hayamos logrado revertir en un lapso de 2 años, bueno, es algo que tenemos que valorar, que no debemos escatimarle el reconocimiento al gobierno, y que no hacerlo o que ser, digamos, excesivamente críticos en estos resultados. Pienso que es mezquino, es no reconocer que se ha avanzado pues mucho más de lo que hubiéramos anticipado, mucho más de lo que hemos hecho en otras ocasiones en el pasado, y eso creo que me sorprendió favorablemente, ¿no? La magnitud de la dimensión de la reducción de la pobreza. Solo para mostrar a lo que se refería Gerardo Esquivel, es este gráfico que comparte Gerardo Esquivel, y se puede ver, si ven ustedes a su extrema izquierda, pueden ver cómo la crisis del 94, ¡pum!, hay un disparo ahí de las tasas de pobreza total y extrema en ambos casos, y luego la disminución de esta tasa es muy gradual y se extiende durante muchos años para alcanzar a superar el punto anterior. En el caso, por ejemplo, de pobreza, creo que es la extrema, se tiene que ir, o sea, para recuperar los niveles previos a 94, nos vamos hasta 2002, o sea, son 8 años.
Pero si nos vamos ahora al extremo izquierdo o derecho de la gráfica, vemos que hay un pico que es el de 2020, de una crisis que no se había visto en el planeta en un siglo. Vemos ese pico, pero luego la corrección es pues muy fuerte. Y en el caso de los dos gráficos, pues se ve la caída tan fuerte, Gerardo Esquivel. Así es, y en la otra crisis de 2008-2009 que se ve ahí, pues podemos ver que de hecho ese aumento de la pobreza que ocurrió en pobreza extrema y pobreza total siguió continuando hasta el 2014 y hoy en día apenas estamos regresando al nivel previo a esa crisis de 2008-2009. Estamos hablando de pues casi 16 años que nos tomó regresar, y para ver que no es fácil lo que se logró en esta ocasión, y que debe en ese sentido valorarse con mucho cuidado y con un reconocimiento, yo creo, inobjetable a lo que se hizo en esta administración para poder reducir los niveles de pobreza. Gerardo Esquivel, muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas. Al contrario, gracias a ustedes, Álvaro, gracias, Alejandro. Como siempre, un gusto estar acompañarlos. Muchas gracias, buenas tardes. Gerardo, buenas tardes. Mira, vamos a regresarnos, Álvaro, porque vale la pena. En esta gráfica. A ver, al gráfico ese. A ver, ponlo más grande, Luis. Que con Dani, el gráfico también que presenta Dani es también muy notable. Ilustrativo, sí. Pero ve, ¿dónde comienza la crisis? 94. A ver, dale, amplíalo. Ahí está. Mira, para que la gente se entere, aquí podemos ver 2006. 2006 es la llegada de Felipe Calderón. Así es. O vamos a explicarla completita, mira. Sí, Álvaro, desde la crisis del 94. 94, ¡pum!, se da la crisis. Vámonos, en un par de años se dispara la pobreza, la tasa de pobreza total y pobreza extrema, y luego para recuperar los niveles del 94 nos tardamos hasta 2022 en ambos casos, en los gráficos. Es decir, 8 años, Álvaro, para recuperarse del fregadazo de la crisis provocada por Ernesto Zedillo, a quien algunos idolatran porque endeudó este país y lo rescató a ellos. Y luego vámonos eso es en cuanto a Zedillo. Luego vámonos con Calderón. Con Calderón. 2006. Vean ustedes lo que sucede con Felipe Calderón. Y no ha comenzado, bueno, ahí comienza la guerra, pero no hay crisis, Alejandro. No hay crisis. Él no toma el país en una crisis económica. No. Esto es por simplemente malas políticas públicas. Punto. Así. No hay crisis. 2006, 14.0. Se le atraviesa la crisis, es la de 2008, 2009. Que en el caso de la 2009, pues es la pandemia también del H1N1 y también se cae la economía, pero no hay recuperación. Mira, vámonos aquí, es 2006. Es una barriga tremenda, Álvaro, que se da hasta 2018, o sea, todavía en 2018, 12 años después, no se ha podido el país recuperar del aumento de la pobreza total y extrema provocada por las políticas de Felipe Calderón. No se ha podido recuperar, Álvaro. O sea, hasta ahí. Calderón y Peña. Y luego, aquí nos agarra, por ejemplo, en el caso de la total, nos agarra, vean ustedes, 2018, ahí la agarra López Obrador. Y se va con la crisis a 52.8. Sí, por eso dice Gerardo Esquivel. Y luego la corrección, Álvaro, claro, que eso es lo más importante, que es la última colita del gráfico, nótelo usted, esa es la corrección. Sí, primero la crisis 2020, que es y luego la corrección, la caída. Y esa caída, pues es una corrección que no se ve más que en muy pocos momentos, quizá porque había aumentado tanto, quizá sea una corrección que se parezca a 1998, 2000, que ni siquiera termina por regresar el dato
previo a la crisis. Mira, por eso son muy importantes dos datos que también da Gerardo Esquivel. La pobreza extrema en sus niveles históricos más bajos. Y dos, que hasta ahora se logró revertir, dice Gerardo Esquivel, el desastroso aumento de 10 puntos porcentuales en la pobreza total ocurrido entre 2006 y 2014. Y Gerardo Esquivel pregunta en su tuit en el que dice esto, ¿eso añoran? Y es muy interesante también lo que Gerardo Esquivel puntualiza en el sentido de que hay quienes están obviamente concentrándose solamente en las carencias de salud y no en la disminución del número de mexicanos pobres. Ah, sí, pero aumentó las carencias de salud, que tiene que ver mucho, pues con lo que platicábamos del Seguro Popular. El Seguro Popular era en realidad una afiliación por la que se pagaba una cuota familiar, hay que decirlo también. Te daban un carnet a una familia que no tenía ningún tipo de seguridad social. Y en efecto, hay un efecto emotivo de percepción y de protección, Alejandro. A ver, te dan un carnet, te dan un lo dije de manera despectiva, un cartón, pero es un carnet. Y con ese carnet tú puedes ir al centro de salud y te atienden. Te hacen tu expediente. Obviamente eso da una sensación de seguridad. Claro. Que eso fue lo que hizo, digamos, el Seguro Popular. Y para quien no tiene ningún tipo de seguridad social, sí es importante. Se lo quitaron ahora, cuando desaparece el Seguro Popular, pero no porque hubiera más clínicas o porque hubieran construido, no porque hubieran menos clínicas o demolido los hospitales. No, ahí están los mismos hospitales. No. Álvaro, lo dice Esquivel y es un tema de percepción. La percepción importa mucho. Mucho. O sea, la confianza, en el caso de la economía, en general en la economía, la confianza provoca más economía. Dicho de otra forma. Y ahorita lo vamos a ver con la IED, con la inversión extranjera directa. La confianza genera más economía. O sea, tú volteas a ver a tu vecino y tu vecino lleva 2 años con que su tiendita, pues ya ahora ya tiene más fruta, más latas, más esto, más lo otro. Y tú dices, ah, caray, pues le está yendo bien con la tienda. Y tú dices, te acercas con el vecino y le dices, oiga, ¿le está yendo mejor? Sí, estamos creciendo, ahí vamos despacito, vamos mejor, pero estamos vendiendo un poquito más. Esa percepción lleva a este vecino a decirle, oiga, pues vamos ampliándola, yo participo con usted, ¿qué tal si los dos nos asociamos y hacemos más grande la tienda? Lo que quiere decir es, la confianza genera, esa percepción genera más economía. Vámonos al dato de salud. Dice Esquivel, a lo mejor lo que falta es credencializar. O sea, algo que no hemos tomado en cuenta como creadores de políticas públicas, a lo mejor ahí está la oportunidad. Hay que credencializar y que la gente sienta, porque así sucede, Álvaro. O sea, pasa como con el pasaporte. Dura unos años que no viaja al extranjero, años y años. Pasaporte. No, pero tú tienes tu pasaporte, ¿no? Te sientes seguro que en el momento que quieras te vas a... No te vas porque no tienes lana. Pues pero tienes tu pasaporte. Y eso pasa, es la percepción. A lo mejor falta primero credencializar y luego darle más atención, Álvaro, al tema. Es que por eso antes del programa hablábamos de cómo aumentó la carencia de salud. Y lo conozco hasta por razones familiares. El tener
familiares, en mi caso, que no tenían ni seguro social, ni ISSSTE, ni un seguro, ningún sistema de salud de los estados. El tener una identificación, un carnet, tener inclusive un expediente en un centro de salud, no en un hospital, no en una clínica, un centro de salud, le daba a estos familiares míos una sensación de seguridad, de confianza en que podía efectivamente acudir a ese centro de salud. Por el solo hecho de tener un carnet, de esos carnets de cartón que uno tiene como derechohabiente del IMSS. Cuando inicia este gobierno y quita el seguro popular, que decía el presidente, lo sigue diciendo, ni era seguro ni era popular y tiene sentido, despojó, digamos, de esa sensación de seguridad a mexicanos que solamente tuvieron la promesa de que el INSABI iba a ser mejor que el seguro popular. El INSABI fue un desastre, fue un fracaso. Tan fracaso es que ya desapareció y el IMSS Bienestar es ahora la columna vertebral del sistema de salud de nuestro país. Qué bueno que así sea. Yo pienso que se pasó demasiado tiempo ensayando el INSABI, que no funcionó. Bueno, ya finalmente los mexicanos valorarán, juzgarán eso. Pero en efecto, ahora lo que sigue es, y tiene mucha razón Esquivel, ¿cómo no generar una cruzada de políticas públicas para que ningún mexicano en nuestro país esté en la pobreza extrema? Y eso requiere, pues sí, focalizar. A mí me queda muy claro que la idea del presidente López Obrador era, a ver, sin distinción general, universal, pero en este caso habrá que, para el siguiente periodo, enfocar los esfuerzos en ese sector de mexicanos que es inaceptable que sigan viviendo en esas condiciones, que deben ser incorporados al desarrollo como otros mexicanos que siguen siendo pobres, pero que hay que crear las condiciones como se están creando para que nos dejen de ser pobres también.